Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, que en aquel momento todavía era parte del Virreinato de Perú. Creció en una familia de muchísimo dinero, formada por 16 hermanos. A sus 16 años se va a estudiar a España, buscando una educación que no era accesible para la mayoría de las personas. Y así estudia en 3 universidades distintas, adquiere muchos conocimientos en economía y se gradúa como abogado. Su desempeño fue muy bueno, logrando recibirse con honores. Lo premiaron con medalla de oro y por destacarse, el Vaticano le da permisos para acceder a los libros prohibidos de su biblioteca. El Vaticano consideraba ciertas lecturas peligrosas o perjudiciales para el común de la gente. Le permitieron leer libros de economía, política y humanidades, no le permitieron los de contenido obsceno. Vivir en Europa era vivir en primera fila un huracán de cambios, con personajes como Rousseau, Voltaire y Montesquieu modelando la llamada Ilustración y la Revolución Industrial, que acentuaba el modelo capitalista. Las personas se veían forzadas a una reinterpretación del mundo. Entrábamos en la edad contemporánea. Particularmente en España se daba lo que se llama el despotismo ilustrado. Ahí, los reyes iluminados, ahora por la razón, guían a su pueblo como el padre a sus hijos. El padre que iba a mandar para siempre y los hijos que nunca iban a conseguir la mayoría de edad. Al lado, en Francia, pasaban del despotismo ilustrado a años de revolución, donde los déspotas no importaba qué tan ilustrados fueran. Y en Inglaterra estaban en pleno nacimiento del capitalismo industrial, gracias a nuevas y más eficientes formas de fabricación. 8 años después, ya habiendo cumplido 24, está de vuelta en Buenos Aires. Belgrano cargaba una inmensa mochila de conocimientos y tenía el beneficio, claro, de ser parte de una familia burguesa. Y así es como empieza a ejercer funciones como secretario del consulado en Buenos Aires. Empieza a volcar toda su esencia. Fue un promotor muy grande de la educación para todo el reino. Él fue el primero en proponer formalmente la escuela para la educación de las mujeres. Se lo reconoce también como el padre de la agricultura, apostaba a la industria. Él insistía en la importancia de generarle un valor agregado a la materia prima que salía de nuestro suelo, para recién después venderse a otros países. Él decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos. También se lo reconoce como una pieza fundamental en algunos de los primeros periódicos de Buenos Aires. Una persona con sus características, viviendo en un virreinato, esta vez con nuevas divisiones, porque parece que la madre patria tenía problemas administrativos, y que a su vez era tierra pisoteada por los dos grandes imperios de España y Gran Bretaña, su destino fue convertir su vida de ejercicios intelectuales en militares. Su primer grado militar fue con las invasiones inglesas. Llegó a formar parte del regimiento de los soldados patricios. Para 1810, un grupo de vecinos y milicianos destituyen a quien sería el último virrey del virreinato. En lugar del virrey, se arma una junta para gobernar. En esta primera junta, a Belgrano se lo nombra vocal. Este es el proceso que conocemos como la Revolución de Mayo. Este hecho particularmente podría decirse que es el comienzo de lo que terminaría siendo la independencia definitiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero volviendo a 1810, al hombre de leyes se le otorga además un cargo de representante y general en jefe de una expedición militar a Paraguay. Belgrano en realidad se reconocía a sí mismo con pocos conocimientos militares, pero como ya visualizaba conflictos internos en la primera junta, entre los que querían una independencia total e inmediata y los que eran más conservadores y reconocían en España la autoridad, decide hacerse un lado y acepta el cargo. En ese entonces, las tropas realistas hacían fuerza desde 3 puntos. Desde el este con base en Montevideo, actualmente territorio de Uruguay, y desde el norte con base en el corazón del imperio, en Perú, bajando por lo que hoy es Bolivia y Paraguay. La expedición a Paraguay fue en términos militares una derrota. Sin embargo, a sus acciones se las consideró la semilla para la que fue posteriormente la independencia de ese país. Belgrano vuelve a Buenos Aires para rendir cuentas por su derrota. Ya para mediados de 1811, las prioridades cambiaron. La Marina Española replegada a Montevideo era una amenaza muy grande para las provincias de la banda oriental del río Paraná. El norte quedaba lejos de Buenos Aires. España le había dado patentes de corso a sus barcos, es decir, permisos para saquear lo que fuera del enemigo. Esto afectaba mayormente a las costas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. El inconveniente no era solo el saqueo de las costas, sino que los españoles ejercían un bloqueo que no le permitía a las provincias hacer uso del río para el comercio, que además era acceso al mar. A Belgrano lo envían para proteger la banda oriental del río a la cabeza del regimiento de los patricios. Como destino tenían la aldea de Rosario. Ahí es donde se iba a dar el suceso más recordado de su vida. Primero entremos en contexto. La que ahora es la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en ese momento era una aldea con un paisaje bastante austero y en su mayoría de familias humildes.
Ahí vivían alrededor de 600 personas. Como mucho podías escuchar perros y eventualmente un vecino a caballo galopando para informar que llegaban bandoleros o algún balón. O sea, tranquilo, muy tranquilo. Rosario en modo avión. Una vez que llegaron, formaron entre los patricios y otras agrupaciones militares una fuerza de alrededor de 700 personas. Todos juntos tenían que trabajar a toda velocidad para construir 2 plazas de artillería que defendieran la posible llegada de las naves españolas. A una de estas plazas la llamaron Libertad. Se ubicaba en un monte para poder estar en terreno alto. Actualmente en ese lugar está la calle 1 de Mayo, entre las calles Rioja y Santa Fe. Muy cerca de ahí se eligió el lugar donde iba a estar el campamento de las tropas. Era muy precario. Según las palabras de Belgrano, las carpas eran malas para el calor, para el agua y para el río. Finalmente, un temporal las arrasó. La segunda plaza de artillería se construía en una isla enfrente a la costa de Rosario, con el nombre Independencia. El objetivo de las plazas era diferente. La batería Independencia se suponía que iba a hacer disparos casi al ras del agua. En cambio, la batería Libertad, como estaba en altura, podía hacer disparos que llegaran mucho más lejos. Así que sí, pese a la grieta en el gobierno frente a la postura que debíamos adoptar frente a España, los cañones no se llamaron Legítima Defensa y Mande Usted España. Se llamaron Libertad e Independencia. Esa era la postura de Belgrano. Los días fueron de trabajo duro. La única luz para trabajar era el sol de enero y febrero. El calor era insoportable. Hasta los monjes franciscanos del convento de San Lorenzo se acercaron a ayudar. Este convento va a ser conocido un año más tarde por ser el protagonista de la primera batalla de San Martín a cargo de sus tropas de élite, el regimiento de granaderos a caballo. Por informantes, Belgrano supo de un grupo de naves españolas con fuerza de desembarco listas para salir de Montevideo. Las tropas tenían la misión de desembarcar a Entre Ríos. Tenían que pasar por Rosario. Es acá cuando se da cuenta que es momento de crear un símbolo que diferenciara a las tropas, las realistas de las patriotas. El símbolo iba a ser la escarapela nacional. Los colores celeste y blanco que eligió para la escarapela ya se usaban entonces en distintas ocasiones. Algunos cuerpos militares y miembros de la sociedad patriótica los usaban. En cambio, los sectores más conservadores seguían usando el color rojo. Hay cierto consenso en que estos colores tienen su origen en los colores distintivos de la dinastía de los Borbones. Ellos, entre otras regiones, reinaban en España y sus colonias. Tal vez era una estrategia para emanciparnos de la corona que en esos momentos era usurpada por Napoleón y su hermano, y al mismo tiempo simular simpatía por reyes que ya no lo eran. En esos tiempos la idea general era la de poder ser un virreinato autosuficiente, pero sin presentarnos ante los grandes imperios como tierra rebelde. Finalmente, Manuel Belgrano pide una autorización para vestir esta insignia, y en respuesta el gobierno acepta. Y es así como un 18 de febrero de 1812 nace oficialmente la escarapela argentina. A finales de este mes, con las plazas de artillería casi terminadas y mientras las mujeres de la zona trabajaban a contrarreloj fabricando las insignias, es entonces quizás cuando Manuel Belgrano siente la necesidad de un símbolo acorde a la escarapela que pudiera identificar además el bando de ambas plazas de artillería. Con ayuda de Catalina Echeverría finalmente construyen el más grande símbolo, el que va a reunir las tropas de ahí en adelante bajo una misma causa. En un 27 de febrero de 1812, cuando los cañones de la batería Independencia se prepararon para hacer tiros de salva, formó las tropas con el pueblo de testigo, izando la bandera para que se viera en lo alto por primera vez y montando su caballo dijo: «Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel, la batería Independencia, nuestras armas aumentarán las suyas. Juremos vencer nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decí conmigo, ¡viva la patria!». Belgrano le envía una descripción de lo que pasó al triunvirato. La escribe ese mismo día. Días después, a Belgrano le envían nuevamente al norte, frente que sigue siendo muy conflictivo. Por otra parte, los miembros del entonces primer triunvirato, con gran influencia de Rivadavia, no simpatizaban con la idea de una independencia, de manera que en este punto buscaban desprestigiarlo militarmente junto a sus ideas. Lo mandan a hacerse cargo de una campaña sumamente difícil. Tiempo después de haberse ido de Rosario, ya en las provincias del norte, recién ahí recibe respuesta del gobierno respecto a lo que pasó en Rosario y el izamiento de esa nueva bandera. No estuvieron para nada de acuerdo. Le dicen que será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación. Lo invitan a esconder la bandera disimuladamente, cambiándola por la que se usaba hasta ese momento.
Le piden que haga pasar todo como un acto de entusiasmo pasajero. Belgrano se disculpa y excusa, acata la orden, esconde la bandera y dice que le explicará a quien pregunte que está reservada para el día de una gran victoria para el ejército. Aunque creada, nuestra bandera no era oficialmente la insignia representación de los ejércitos patriotas. Se iba a seguir usando la misma que hasta ese momento, la que tenía los colores de España. Volviendo a esta nueva campaña en el norte, se dan 3 grandes sucesos. Uno es actualmente conocido como el Éxodo Jujeño. Se basó en la ejecución de la táctica de tierra arrasada, maniobra que fue practicada en muchas batallas a lo largo de la historia. Consiste en movimientos de retirada al tiempo que se incendian cultivos, se envenenan pozos de agua y se cargan todos los víveres. De manera que el ejército invasor, lejos de casa y sin suministros, no tiene cómo abastecerse, y se ve obligado a su retirada con muchas bajas en el camino. Esta misma estrategia la usaron los rusos, casi en simultáneo, y le dieron a Napoleón y a sus tropas un golpe durísimo. El éxodo fue todo un éxito para los patriotas. Seguido el éxodo, la orden era la de seguir retrocediendo hasta Córdoba, pero una vez que se vieron en condiciones de presentar combate y para no ceder más territorio a los españoles, las tropas de Belgrano dan batalla en Tucumán y vencen. Con la victoria a su favor, encontró ocasión para recondicionar sus tropas y dar una segunda gran batalla, la que se iba a dar en Salta. En esta ocasión también resultan vencedores. Finalmente la bandera que Belgrano creó vuelve a flamear. Estas victorias tienen un reconocimiento de la Asamblea Constituyente, que eran los representantes de las provincias del interior, convocadas ya por el segundo triunvirato. Belgrano recibe un gran premio económico. Este dinero lo rechaza diciendo que la virtud y los talentos no tienen precio. Dice además que no hay nada más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas. Es así que Belgrano lo destina para crear escuelas. Pero ¿qué pasó con ese dinero? Es otra cosa. Belgrano no se lo quedó, eso seguro. Sin embargo, la racha de triunfo terminaba. En 1813 Belgrano recibe un terrible revés de parte de las tropas realistas en lo que ahora es territorio boliviano, y lo derrotan en combate. Esta situación, sumada a algunos actos de desobediencia, actos que lo condujeron a las victorias de las que hablamos, son motivo para que el triunvirato encargara a San Martín su reemplazo. Y además, Belgrano tenía que afrontar cargos en Buenos Aires por su derrota. San Martín tenía muy alta estima por el coronel al que iba a reemplazar, por eso es que no lo hace inmediatamente, sino que juntos reconstruyen al ejército. Gracias a la instrucción militar y al ingenio de San Martín, con la experiencia en la zona y los estudios de Manuel Belgrano, la formación de estos milicianos se lleva a un nivel superior. Belgrano, antes de volver a Buenos Aires para hacer frente a cargos judiciales, le dice a San Martín: conserve la bandera que le dejé, que la enarbole cuando todo el ejército se forme. Sin embargo, no es sino hasta 1816 que la bandera no se adopta oficialmente por el gobierno nacional. En este año Belgrano vuelve a estar a cargo de las tropas en el norte, al mismo tiempo que San Martín termina detalles para ejecutar el cruce de los Andes y la posterior emancipación, no solamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de América del Sur. Hasta 1810, Belgrano era un abogado y funcionario del consulado. Era parte de una de las familias más ricas del virreinato. Sin embargo, pasó la última parte de su vida con sus soldados. Había gastado toda su fortuna y tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para volver a Buenos Aires. Ya estaba muy enfermo. El 20 de junio de 1820, en el mismo lugar donde nació, es el día en que Manuel Belgrano pasa a la inmortalidad.